Capítulo 279. Noche nevada y eterna. Al sur del valle. Era tarde en la noche, y nieve fresca caía fuera de la cabaña. En los últimos días, las heridas en el cuerpo de Morran empeoraron cada vez más. Incluso si Chu Guanyin hubiera usado la técnica del sacrificio del alma de la flor para curarlo, los resultados habrían sido mínimos. Por la tarde, se despertó vagamente una vez, pero seguía inconsciente. Entrecerrando los ojos, vio a Chu Guanyin, así que lloró. Se disculpó y dijo que no fuera, y sus palabras cayeron una y otra vez hasta que estalló en lágrimas. Había estado soñando, yendo y viniendo durante sus turbulentos años. Por un momento, pensó que acababa de ser recogido por su Esenyon, y por un tiempo, pensó que estaba en los 5 años que había perdido a Chu Guanyin. Lo único con lo que no podía soñar era con sus recuerdos que ya se los había llevado la flor de olor largo. No podía soñar con todos los sacrificios, toda la protección, toda la inocencia. Morran. Después de servir un tazón de conge recién hecho, Chu Guanyin se acercó a su cama. Era una técnica de su vida anterior que apenas se podía comer. Se sentó en el borde del sofá, levantó la mano y se tocó la frente. Hacía mucho calor. Lo llamó, pero no pudo despertar. Chu Guanyin esperó hasta que las gachas de avena se enfriaron y se enfriaron. Sintió que ya no podía hacer esto y volvió a mantener caliente la avena. No sabía cuándo Morran se despertaría, pero si lo hacía, siempre podía comer algo inmediatamente. Fue cocinado con sopa de pollo, tu favorito. Chu Guanyin le dijo en voz baja que los encantamientos usados para lanzar a Morran nunca habían terminado. Sin embargo, Morran no pudo despertarlo. Si no podía despertar, significaba que una vez que su energía espiritual estaba cortada, ya no podría abrir los ojos. No había forma de que pudiera salvarlo, pero no pudo aceptarlo. ¿Cómo pudo aceptarlo? Morran aún estaba vivo, a pesar de que su aura seguía siendo extremadamente débil. En estos días, el sol, la luna y la mañana estaban aturdidos. Chu Guanyin se paró a su lado, viendo cómo su pecho se movía hacia arriba y hacia abajo. Sentía que todavía había esperanza. Todo podía ser cambiado. Todavía había tiempo. Chu Guanyin recordó una noche cuando Morran se despertó aturdido. No había luces encendidas en la habitación, así que Morran simplemente miró el candelabro. Sus labios secos se movían un poco. En ese momento, estaba muy emocionado. Apresuradamente tomó la mano de Morran y le preguntó, ¿qué quieres decir? Lámpara. ¿Qué? La luz. ¿Quieres una lámpara? Morran miró el candelero que estaba destinado a no poder encender, y las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas. Quiero que la lámpara se encienda. En ese instante, el tiempo se superpuso. Era como si hubiera regresado a ese año cuando acababa de enfrentarse a un Season. Morran estaba enferma. El joven flaco estaba acurrucado en la cama, sintiéndose extremadamente somnoliento. Cuando Chu Guanyin fue a visitarlo, estaba llorando por su madre. Sin saber cómo convencerlo, Chu Guanyin se sentó junto a la cama del joven. Levantó la mano con indecisión y tocó la frente del joven. El niño se puso a gritar y dijo, negro. Eran todos negros. Madre. Quiero irme a casa. Finalmente, fue Chu Guanyin quien encendió el candelero, iluminando las paredes e iluminando su rostro. Como si sintiera el calor de la luz, el niño con fiebre alta abrió un par de ojos brillantes y llorosos. Season. Chu Guanyin estuvo de acuerdo. Se ajustó la manta y habló suavemente, sonando muy suave. Morran, la luz está encendida. No tengas miedo. Después de tantos años, la solitaria lámpara de frijoles volvió a parpadear. Un cálido halo amarillo sumergido en la casa de paja, dispersando la interminable oscuridad y el frío. Chu Guanyin le acarició el pelo y le dijo roncamente, Morran, las luces están encendidas. Quería continuar. No tienes que tener miedo. Sin embargo, su garganta estaba llena de sollozos y ya no podía hablar. Chu Guanyin hizo todo lo posible por no llorar, pero su frente seguía presionada contra Morran, rompiéndose en lágrimas. Las luces están encendidas. Despierta, ¿vale? Puedes hacerme caso. Lámpara de flor de vela rompe un charco de ensueño. Esta lámpara ha estado ardiendo, desde brillante y clara, hasta el final de la lámpara de aceite. Más tarde, cuando salió el sol, el cielo fuera de la ventana se había vuelto blanco, y Morran aún no había abierto los ojos. El tiempo que podía despertar a la juventud dormida con una sola lámpara había pasado. Nunca mires atrás. Pasaron otras 3 noches. En estos días,
Chu Guanin se quedaba junto a su cama todos los días, cuidándolo, acompañándolo, perdiendo su poder espiritual y contándole cosas que había olvidado. Ya estaba anocheciendo. La nieve se había detenido. El sol rojo brillaba fuera de la ventana, iluminando la tierra. Una ardilla saltó sobre las ramas cubiertas de nieve, haciendo que las peras crujieran y brillaran. El hombre acostado en el sofá estaba bañado por el suave crepúsculo, que se sumaba a su pálido y demacrado cutis. Bajo sus delgados párpados, sus pupilas se movieron un poco, y luego, justo cuando el atardecer estaba a punto de caer, abrió lentamente los ojos. Después de días de fuertes enfermedades y mareos, Moran finalmente se despertó. Abrió los ojos, su mirada aún vacía, hasta que vio a Chu Guanin durmiendo cansado junto a su cama. Moran dijo roncamente en voz baja, «Sisun». Estaba tendido en las profundidades de la manta, su conciencia lentamente volviendo a la jaula. Poco a poco, recordó las palabras que Chu Guanin le dijo una y otra vez mientras aún estaba medio dormido. Una copa de vino, un pañuelo de begonia. También hubo ese año en el pabellón de los lotos rojos, la flor de pelo largo que había sacrificado su vida por él. ¿Fue un sueño? ¿Fue porque anhelaba la salvación que soñó con que Chu Guanin le contara estas historias? ¿Fue porque deseaba volver y soñar que Chu Guanin estaba dispuesto a perdonarle? Volvió la cara hacia un lado y extendió la mano para tocar al hombre dormido junto al sofá, pero las yemas de sus dedos no lo tocaron. Tenía miedo de que si lo tocaba, el sueño se rompería. Todavía estaba en el pabellón de Tianjin, arrodillado frente a la plataforma de confesión. Debajo de él estaban los invitados que habían sido convocados por las montañas y el mar. Estaba de rodillas ante miles de personas, todas las cuales se habían convertido en rostros borrosos en sus ojos, almas que una vez habían muerto en sus manos, gritando y riéndose de él por sus vidas. Nadie lo quería, nadie quería salvarlo. Él era el que era desvergonzado, el ambicioso, el loco, el que alucinaba con que Chu Guanin vendría, el que estaba en medio de un dolor desgarrador, el que alucinaba con el fuego final de ese hombre. Falso. Nadie había cortado la cerradura, nadie lo había abrazado, nadie había venido con el viento, nadie lo había traído a casa. Sus pestañas temblaban mientras se aferraba a sus lágrimas. Miró fijamente la cara dormida de Chu Guanin, sin atreverse a parpadear hasta que sus ojos se nublaron y empezaron a caer lágrimas. El reflejo de Chu Guanin se rompió en miles de puntos de luz y una vez más fue a ver su sueño. El sueño seguía ahí. Moran yacía en la cama exhausta. Sus pestañas estaban mojadas, su garganta estaba llena de sollozos, y las lágrimas continuaban fluyendo por las esquinas de sus ojos. Su corazón estaba adolorido, y la sangre seguía saliendo. Tenía miedo de despertar a Chu Guanin, que finalmente había dormido un poco, así que se mordió los labios y lloró en silencio. Estaba despierto, pero conocía su cuerpo. Sabía que esto era solo temporal. Era el fin del mundo. También fue la gota que colmó el vaso. Había estado preocupado la mayor parte de su vida, se había vuelto loco el resto de su vida. Sus manos estaban cubiertas de sangre y no había escapatoria de su notoriedad. Solo al final fue condenado por un delito menor. Como resultado, se sintió muy desconcertado, e incluso algo aprensivo. No sabía si era suerte o desgracia. Desafortunadamente, dos vidas son absurdas. Afortunadamente, el resto de su vida sería pacífica. ¿Pero cuánto le quedaba de su vida? ¿Un día? ¿2 días? Fue un buen día para él. Fue un tiempo de paz que nunca antes había tenido. Más tarde, cuando oyó los sonidos de Chu Guanin despertando, se secó apresuradamente las lágrimas. No quería que su Sisun viera que estaba llorando. Moran giró la cabeza y miró a la persona sentada junto a la cama. Sus pestañas temblaban al mirar a la persona sentada junto a la cama. Fuera de la ventana, los cuervos de oro se estaban hundiendo y la osa mayor estaba girando. Oyó a Chu Guanin susurrar, «Mo Ran». La voz era lenta y suave, como los brotes de primavera que rompen la tierra, como el primer derretimiento de un río de hielo, o como el vino en una pequeña estufa de arcilla roja que se calienta hasta el tercer arroyo, como las brisnas de vapor que emanan y llenan el aire, haciendo que el corazón se caliente. Era un sonido celestial que nunca olvidaría por el resto de su vida. Moran se quedó en silencio durante un momento, y luego sonrió. «Sisun, estoy despierto». La noche clara no tenía nieve, y el resto de su vida fue larga. Esta noche, en los profundos valles de la montaña South Peak, finalmente llegó el momento más relajado y suave de sus 2 vidas. Se despertó, pudo ver la alegría y el dolor en las esquinas de los ojos de Chu Guanin.
Se despertó, se recostó en el sofá y permitió que Chu Guanin le dijera lo que quería hacer, lo que quería que le dijera. Nada de esto le importaba. Solo quería aguantar un poco más, un poco más. Déjame ver la herida otra vez. No. Mo-Ran sonrió y tomó la mano de Chu Guanin. Lo detuvo y le besó suavemente. Ya estoy bien. Después de algunos rechazos, Chu Guanin lo miró, como si de repente entendiera algo, y el color de su cara se desvaneció lentamente. Mo-Ran respondió con calma, está todo bien. Chu Guanin no respondió. Después de un rato, se levantó y caminó hacia el horno. La leña que había dentro se fue extinguiendo poco a poco. Dejó a Mo-Ran con la espalda mientras jugaba lentamente con la leña frente al fuego. El fuego comenzó y se encendió de nuevo. La casa entera se calentó después, pero Chu Guanin no miró atrás. Todavía sostenía el atizador y pinchaba la madera con la que no había necesidad de jugar. Gachas de avena. Finalmente, habló con voz ronca. El conge aún está caliente. Bébetelo cuando te despiertes. Emma Van se quedó en silencio un momento antes de bajar los ojos y reírse. Hace mucho tiempo que no tomó un trago de las gachas de avena cocinadas por Guanin. En mi vida anterior, te fuiste, pero no he bebido nada desde entonces. No está listo. Chu Guanin dijo, todavía no sé, sobre. Apenas puedo entrar. Sus últimas palabras fueron un poco temblorosas, como si no pudiera continuar. Chu Guanin se detuvo durante mucho tiempo, y luego dijo lentamente, déjame traerte un tazón. Mo-Ran dijo, está bien. Hacía calor en la casa, y la nieve exterior empezó a caer con dificultad a medida que la noche se hacía más oscura. Mo-Ran sostuvo el tazón de avena y bebió unos cuantos bocados. Luego, miró a Chu Guanin, bajó la cabeza y bebió unos cuantos bocados, y luego volvió a mirar a Chu Guanin. Chu Guanin preguntó, ¿qué pasa? ¿Tiene algo de malo? No. Solo quiero mirarte de nuevo. Chu Guanin no dijo nada. Cogió la daga de plata y recogió el pescado asado del fuego. Era un pez de río que se derretía, pero todavía había espinas. Recogió las espinas y dividió cuidadosamente los peces blancos como la nieve. Mo-Ran siempre había cuidado de él cuando comía. Ahora es lo mismo si lo pones al revés. Le dio el pescado en rodajas a Mo-Ran y dijo, cómetelo mientras esté caliente. Mo-Ran se lo comió obedientemente. El hombre no parecía tan alto cuando se recostó en el sofá y se envolvió en una colcha. El resplandor naranja del fuego iluminó su rostro, haciéndole parecer muy joven. Fue en ese momento cuando Chu Guanin se dio cuenta de que, tanto si se trataba de Ta Xianjun como de Mo Sonsi, ambos eran 10 años más jóvenes que él, pero habían experimentado tanto sufrimiento. Mo-Ran terminó de preparar las gachas de avena, y luego empujó el trozo de pescado más gordo, queriendo dárselo de comer a Chu Guanin, pero se sorprendió cuando le preguntó, «Si-sun, ¿qué te pasa?» Chu Guanin bajó la cabeza, con los ojos rojos. Se calmó y dijo a la ligera, «No es nada. Acabo de coger un resfriado». Temeroso de no poder controlarse si seguía sentado allí, se puso de pie y dijo, «Iré a echar un vistazo. Descanse temprano después de terminar de comer. Una vez que tus heridas se hayan curado, te llevaré de vuelta al pico Sisen». Ambos sabían que al final no iba a mejorar, y que todo el calor ya se estaba agotando. Hablaban del mañana, del futuro. Era como si quisiera rellenar las décadas para llegar a esta noche, transferir todas las estrellas en el futuro, y pasarlas en esta noche nevada. Después de que Chu Guanin se fue, Mo-Ran se sentó frente al fuego por un rato. Luego, se desató la ropa y miró la cicatriz en el pecho. Luego se quedó aturdido por un momento, sintiéndose vacío. Al sur de la pantalla, estaba nevando. Las nubes flotantes de afuera se hacían cada vez más grandes. Mo-Ran no sabía cuándo se deterioraría rápidamente, ni cuándo terminaría su vida. Se acostó en la cama y miró la nieve a la deriva. El viento silbaba por sus oídos, y de repente sintió que su vida era como la corriente, el viento rápido, y que todas las cosas que había experimentado en el pasado se habían ido. De hecho, tanto si era su vida anterior como su vida actual, siempre habría una persona tan inteligente planeando y jugando juegos. Ya fuese Simeyo Si-sun, uno quería protegerle, y el otro quería hacerle daño. Pero todos tenían sus propios planes. Mo-Ran era diferente a ellos. Era el tipo de perro estúpido que no tenía pensamientos complicados. No sabía cómo moverse y hacer que las piezas de ajedrez se vieran hermosas. Solo protegería obedientemente a la persona que amaba.
Incluso si su piel y su carne estuvieran desgarradas y sus huesos lacerados, se pararía obstinadamente frente a esa persona y no se iría. Este tipo de persona fue valiente al decir que era agradable. Para decirlo sin rodeos, fue una estupidez. Esta persona tan estúpida estaba tendida junto a la ventana, con las pestañas temblando. De repente, vio a una figura familiar de pie bajo el árbol de las flores de ciruelo. Xu Guaning no fue a patrullar. Era solo una excusa. Estaba bajo el árbol de flores, demasiado lejos. El viento y la nieve eran demasiado rápidos, por lo que Morran no podía ver nada de la expresión de su cara, solo su borrosa silueta. Parado solo en la nieve que oscurecía, no se movió. ¿En qué estaba pensando? ¿Tiene frío? Él, Si-sun. Xu Guaning, que estaba perdido en la nieve, se dio la vuelta y vio que el joven vestido de negro había aparecido detrás de él en la oscuridad, llevando una manta en la nieve. Xu Guaning se sorprendió e inmediatamente le preguntó, ¿cómo saliste así? ¿Qué haces aquí afuera? Date prisa y vuelve, vete. Antes de que pudiera decir algo, una ola de calor lo envolvió. Morran levantó la colcha con la manta. Estaba oscuro y caliente, así que también envolvió a Xu Guaning en el edredón. Los dos estaban bajo el viejo ciruelo. No lo habían usado durante mucho tiempo. No importaba cuánto se deleitaban con el olor a moho, siempre lo encontraban en sus gruesos edredones. No importaba lo pesada que fuera la nieve o lo rápido que soplara el viento, no tenía nada que ver con ellos dos. Morran lo abrazó en este cálido y oscuro lugar. Ni siquiera lo pienses. Aunque no recuerdo lo que dijo Si-sun, pero se detuvo un momento, primero besando la frente de Xu Guaning y luego susurrando, pero si volviera a experimentarlo de nuevo, lo seguiría haciendo. También. Se aferró al edredón, acariciando las frías manos de Xu Guaning. Si-sun no necesita estar triste. De hecho, creo que lo que dijo Si-mei era cierto. La flor de odio largo solo fue capaz de hacer que esos pensamientos en mi mente se hicieran realidad, esos pensamientos que no pueden ser vistos a la luz del día. Los 10 dedos se entrelazaron. Morran apretó su frente, ya tenía mucho odio en mi corazón, pero no podía desahogarlo cuando era joven. Matador del dojo de los límites. Lo pensé. He pensado en dominar el mundo. Cuando tenía 5 o 6 años, escondido en una casa rota, había fantaseado que un día podría convocar el viento y la lluvia para esparcir los frijoles en el ejército. Estos son mis propios pensamientos, y nadie me los ha impuesto. Acarició la cara de Xu Guaning, así que, si el que se infectó con la maldición fueras tú, Si-sun, no te habrías convertido en un tirano imperdonable como yo. No serás usado, y no serás lastimado por el pabellón Tianjin. Sonrió con una nariz pesada y se frotó la frente para consolarlo. Deberías haber sido reemplazado por mí. No pienses demasiado. Vuelve a tu habitación y duerme. La cama era muy estrecha, y Morran lo sostuvo. Cuando llegaba el momento, siempre se acercaba más y más. Era imposible escapar. El dolor en su corazón era aún peor que nunca antes. El resplandor no duraría mucho tiempo, y fue lo mismo con su madre cuando ella murió. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Sus gruesas pestañas estaban hacia abajo, y el fuego en el horno ya se había atenuado un poco. La tenue luz amarilla brilló suavemente sobre su joven y guapo rostro. Este estúpido hombre pudo ver el dolor en los ojos de Xu Guaning, así que forzó una sonrisa y dijo, ¿se ve bien? Xu Guaning quedó atónito. ¿Qué? La cicatriz. Un hombre debería tener unas cuantas cicatrices más. Xu Guaning se quedó en silencio un momento, luego levantó la mano y le abofeteó en la cara, no con fuerza, sino suavemente. Después de un momento, parecía incapaz de aguantar más. Se enterró en el calor del pecho de Morran. No dijo nada, pero sus hombros temblaban un poco. Lo sabía muy bien. Xu Guaning lo sabía todo. Morran se quedó inmóvil por un momento, luego lo abrazó y lo besó en la frente y en el cabello. Tan feo. Habiendo sobrevivido a la calamidad, era mucho más cálido que en el pasado. Él suspiró suavemente. ¿He hecho llorar a Guaning? Estaría bien si lo llamara Si-sun. El grito de Guaning Primrose se escuchó alternando con el sonido de Two Lifetimes. Xu Guaning estaba abrazando el cuerpo caliente y fresco del hombre desde lo profundo de la cama. Siempre había odiado y se avergonzaba de expresar cualquiera de sus emociones intensas, pero en ese momento, sintió que su nerviosismo y vergüenza eran ridículos y ridículos. Y así se abrazaron en el estrecho colchón, en las cabañas vacías por todos lados, y en la larga noche de viento y nieve. Xu Guaning dijo en voz baja,
¿Cómo puede ser feo? No importa si tienes una cicatriz o no. Todos se ven bien. Morran estaba aturdida. Nunca había oído a Chu Guanin expresarse con tanta franqueza, ni siquiera el día de la confesión. Solo quedaba la última luz del fuego en la habitación. Era tranquilo y gentil, la paz y la dulzura de la llegada tardía. En mi vida anterior, en esta vida, siempre te he amado y siempre he estado dispuesto a estar contigo. En el futuro, también estoy dispuesto. No podía ver su cara con claridad, pero podía imaginarse cómo era ahora mismo. Sus ojos probablemente estaban rojos, e incluso las puntas de sus orejas estaban rojas. Cuando supe que estabas maldito, no pude demostrarlo. Solo podía odiarte. Ahora por fin puedo compensarte. Las mejillas de Chu Guanin ardían y sus ojos estaban húmedos. Te amo, estoy dispuesto a casarme contigo, estoy dispuesto a morir por ti, y estoy dispuesto a someterme a ti. Al escuchar que estaba dispuesto a someterse a él, el corazón de Morran se sintió como si estuviera siendo quemado por un fuego furioso, y todo su cuerpo tembló. Estaba conmovido y triste, doloroso y cariñoso a la vez. Casi estaba temblando. Sisun. Chu Guanin levantó la mano para detenerlo. Solo déjame terminar. Pero después de esperar un rato, Chu Guanin seguía siendo una persona que no podía hablar palabras de amor. Había pensado en muchas cosas, pero no eran adecuadas. No importaba lo que pensara, no era suficiente. Por un momento, Chu Guanin quería decir, siento haberte hecho sufrir tanto, has tenido que soportar demasiada carga. Quería decir, en mi vida anterior, incluso después de haberme ido, todavía no podía decirte la verdad. Estaba equivocado. Quería decir, ese año en el pabellón del Loto Rojo, gracias por estar dispuesto a protegerme. Ya ni siquiera quería dignidad. Quería gritarle a Morran, quería abrazar su cálido cuerpo y decirle, te lo ruego, no te vayas. Te lo ruego, no te vayas. Pero su garganta estaba llena de sollozos y su corazón estaba lleno de amargura. Al final, Chu Guanin bajó la cabeza y besó la cicatriz en el pecho de Morran. Sus pestañas crujieron mientras hablaba en voz baja y ronca. Morran, no importa cómo solía ser, o cómo será en el futuro, siempre estaré contigo. La vergüenza le quemó la sangre, pero sus palabras eran solemnes. Como una persona que había pertenecido a Ta Xianjun en su vida pasada, y también alguien que pertenece a Mosonsi. Hacía demasiado calor. Morran solo sintió que las llamas del mundo en su abrazo se iluminaban una vez más. Los fuegos artificiales ante sus ojos eran brillantes, ya que todo el dolor y la pena desaparecieron en ese momento. 2 vidas, te pertenecen, sin arrepentimientos. Morran cerró los ojos, que estaban húmedos, lo besó en los labios y suspiró. Sisun. Gracias. Afuera, la nieve caía cada vez más fuerte, y la noche se hacía más oscura. Dormían en los brazos del otro, ambos pensando. Así que, esto es el resto de mi vida. Morran sabía que su ropa estaba mojada de lágrimas, pero no hablaba. Desde que era joven, había estado deseando tanta alegría para el resto de su vida. En este momento, debería estar feliz. Abrazó a Chu Guanin y le dijo, duérmete, Guanin. Duerme, te abrazaré. Tienes miedo del frío, así que estaré caliente para ti. Espérame, volveremos juntos al pico Sisen. Quiero pedir perdón a mis tíos, y quiero volver a discutir con Suemen. Todavía tenemos mucho que hacer. Morran acarició el pelo de Chu Guanin y habló en voz baja. Su garganta estaba llena del dulce sabor de la sangre, y su respiración se hacía cada vez más lenta. Sin embargo, siguió sonriendo. En ese momento, su expresión era muy tranquila. Maestro, te daré un paraguas para toda la vida. En sus brazos, Chu Guanin se ahogó en sollozos. Xia Sidi. Se estaba burlando de él de nuevo, aunque ya no tenía palabras, pero se burlaba de él. Sige, te contará una historia. Te contaré una historia cada noche. No desprecies a tu Sige por ser tan hablador. Todo lo que sabe hacer es hablar de ganado comiendo hierba. Finalmente, Morran levantó los ojos y miró el alféizar de la ventana, que estaba cubierto de una capa de nieve brillante. El mundo era blanco puro. Guanin. Lo abrazó, el latido de su corazón resonando en sus oídos. Él susurró, siempre te he amado. Lentamente cerró los ojos. Los tenues hoyuelos de las flores del peral se sumergían en la blancura de la nieve. Su corazón late lentamente, poco a poco. De repente, una rama de un ciruelo fuera de la ventana estaba cubierta de nieve.
La nieve era demasiado pesada, y la rama se rompió, creando una perturbación repentina. La bola de nieve y las ramas de los árboles cayeron juntas, creando un sonido crujiente y crujiente. Después de la conmoción, Xu Guanyin ya no podía oír el sonido de los latidos del corazón. Esperó un instante, esperó un momento, esperó otro momento, esperó mucho tiempo. No había más sonido, no hay sonido. Nada. Era un silencio aterrador que helaba los huesos. Era un silencio aterrador que causaba desesperación por el resto de la vida. El fin. Detente. Descanso. La habitación estaba mortalmente quieta, aterradoramente silenciosa. Después de mucho tiempo, Xu Guanyin no se movió. Xu Guanyin seguía tendido en la cama en el abrazo de Morran. Ni siquiera se levantó, no levantó la cabeza ni habló. Su pequeño discípulo, su Mo Xixian, y su inmortal señor Taxian, querían que durmiera en paz. Dijo que lo sostendría por el resto de su vida y le contaría historias. Lo amaría por el resto de su vida. Hace frío afuera, está nevando mucho, te calentaré. Xu Guanyin estaba acurrucado en sus brazos, sin moverse en absoluto, sobre su pecho, donde el calor aún no había disminuido. Se iban a casa mañana. Quería descansar bien con Morran. Xu Guanyin extendió su mano y la colocó alrededor de la cintura de Morran. En la noche oscura, dijo, está bien, te escucharé, dormiré. Pero mañana, cuando te llame, tienes que acordarte de despertarte. Fue presionado contra su pecho, que ya no se levantaba y caía, y sus lágrimas se empaparon en la ropa de Morran. No te quedes en la cama. Buenas noches, Morran. La noche es larga, pero me quedaré contigo. Que tengas un buen sueño, un fuego y una luz. Y una casa. Capítulo 280. El bien y el mal hablan. En la mañana del segundo día, el sol brilló a través de la ventana. Xu Guanyin abrió los ojos. La cama estaba caliente. La temperatura de una persona podía calentar el cuerpo de dos personas. Miró en silencio a la cara de Morran. Para él, esta era la persona más guapa del mundo, la mejor. No se movió. Estaba pensando, ¿qué tipo de gachas de avena debo cocinar hoy? Ya había terminado el vino de ayer. Bebió 4 tazones llenos como si estuviera reencarnado, sin dejar nada atrás. Besó la mejilla de Morran y le preguntó, ¿puedo hacerte más? El hombre durmió profundamente, con sus pestañas negras como 2 rollos de hierba. Era tan gentil que parecía que iba a abrir los ojos al instante siguiente. Lo detuvo con una sonrisa y le dijo, tengo hambre. Esta noche, deberías ir a cocinar un tazón de avena para mí. También parecía que le diría cariñosa y dulcemente, todo lo que Sisun hace es bueno, me gustará. El cadáver ya estaba frío. El beso en la mejilla era frío, sin nada de calor. Xu Guanyin no lloró, se levantó y cubrió a Morran con el edredón. Luego salió al patio a recoger leña y hacer una fogata. Cocinaba en serio y cocinaba bien. El agua hirvió y la niebla se elevó. La avena de arroz burbujeaba y burbujeaba. Quitó la espuma con una espátula, agregó un poco de sal y la cubrió con una tapa de madera para que hirviera a fuego lento. Las personas que ya habían renacido una vez no podían ser salvadas de nuevo por la técnica del renacimiento. Xu Guanyin se quedó de pie junto a la estufa, en blanco. Hubo un momento de claridad en su sentido espiritual, y ese momento fue suficiente para quitarle la vida. Rápidamente detuvo el temblor de sus dedos y levantó su mano para cubrirlo. Una vez que la avena estaba cocida, alguien la bebía. Tenía los recuerdos fragmentados de Morran. Cuando era niño, Morran era muy pobre. No podía comer hasta estar lleno y solo podía disfrutar de una galleta caliente y humeante durante un día entero. Morran no puede ser desperdiciado, así que siempre se despierta. Cuando la avena estaba lista, salió al patio a limpiar la nieve. Luego rompió una rosa nueva y la tomó para cortar las ramas y empaparla en un pequeño frasco de arcilla. Las flores del ciruelo tenían una fragancia de 10 li. Si Morran estuviera caminando por la carretera, todavía podría oler el mundo humano. No, su mente estaba en caos otra vez. ¿Cómo era caminar por la carretera? ¿Cómo era ver el mundo? Era lo mismo que ayer y que hace unos días. Sin embargo, su cara era cada vez más delgada, y su cara era aún más pálida. Se despertará, durante 2 vidas, ya fuera odio o resentimiento, amor o compasión, desde que se conocieron, Morran nunca había tomado la iniciativa de dejarlo. Por eso, poco a poco, fue empapando su vida. Se convirtió en el viento, el tiempo, el manantial que fluía entre sus dedos, y la luz que cubría su largo cabello. Era su día,
su noche, su mundo. Chu Guanyin paseó entre el polvo rojo. En este mundo, la nieve caería, las cigarras chirriarían, Yuel moriría, y Xiahua estaría viva. Todo sería igual que antes, así que ¿por qué se iría Morran? Se quedaba con él, día tras día, esperando que se despertara. Era como si Morran hubiera hecho un contrato con el cadáver de Chu Guanyin en su vida anterior. En esta vida, tanto el Yin como el Yang tenían la culpa, y Chu Guanyin había hecho lo mismo que el Taxianjun. Solo el día que me vaya te irás. De pie en la cresta del loto rojo, Morran, que llevaba una túnica negra, dijo al dormido Chu Guanyin, quédate conmigo. Hoy, en las profundidades del valle de South Peak, Chu Guanyin estaba vestida de blanco, superpuesta a la anterior monarca. Alargó la mano y acarició la cara sin sangre de Morran. Quédate conmigo. Una luz dorada se elevó y su energía espiritual fluyó hacia el cadáver. Desde entonces, incluso si el jade desciende del inframundo y el paraíso terrenal, mientras Chu Guanyin estuviera vivo, el cadáver de Mo Wei-yu no se pudriría. Fue solo después de muchos años, cuando Chu Guanyin falleció y la circulación de su energía espiritual se detuvo, que ambos morirían juntos. Se convertirían en polvo, dispersos en polvo fino, y dispersos en la tierra, convirtiéndose en polvo. Se iría con él. El fuego del pabellón de Tianjin ardió ferozmente, arrojando sombras parpadeantes sobre las paredes. Muyali estaba sola en medio de la sala con las manos pegadas a la espalda, los ojos cerrados. De repente, la puerta de la sala del palacio se abrió. Una persona entró. Ella no le dio la vuelta a la cabeza. Ella le preguntó indiferentemente, ¿estás aquí? Ya viene. Esa persona se quitó la capa y el sombrero, revelando un hermoso rostro que podía derribar naciones. Fue precisamente Simei. Hermana Mu, ¿no vas al pasillo trasero a echar un vistazo? No hay nada que ver. Pero se trata de que le abras el pecho a la gente y les cortes el cerebro. El olor a sangre es demasiado fuerte, no puedo soportarlo. ¿Qué podemos hacer? El Dao de la secta de la medicina siempre ha sido así. Simei se rió, aunque fuera el Jian 11 de Heu Yueye, no estaría tan perfumado si usara un cuchillo contra un muerto. Muyan Li frunció el ceño. Ella no planeaba hablar mucho de cortar cadáveres abiertos, así que él le preguntó, hablando de eso, ya llevas unos días usando esta técnica. ¿Cuándo renacerá completamente el emperador? Su renacimiento no puede ser contado como un renacimiento. Solo tiene un alma consciente en su cuerpo. Como mucho, será un muerto viviente. Lo que queremos es un muerto viviente, dijo. Cuanto más obediente, mejor. ¿Qué hay de esos pedazos de núcleo espiritual? ¿Son todavía útiles? Más o menos. Aunque no está completo, su poder sigue siendo aterrador. Morran es digno de ser llamado el cultivador número 1 en la dotación. Es suficiente para abrirnos el camino. Espero que no haya más accidentes esta vez. Es difícil decir si se meterá o no en el negocio. Actualmente estoy lanzando un hechizo para restaurar su núcleo espiritual dentro de Taxianjun, y tomará por lo menos 10 días. En estos 10 días, espero que la hermana mayor Mu pueda ayudarme con 2 cosas. Adelante. En primer lugar, después de que Taxianjun esté totalmente recuperado, vamos a hacer esa gran cosa. En ese momento, no importa lo tontos que sean estos cultivadores, sabrán que Morran está diciendo la verdad y me temo que vendrán a detenernos juntos. El anciano se detuvo, aunque no hay suficientes soldados camaroneros y generales cangrejos, te dará dolor de cabeza si tienes demasiada gente. Y que, aunque la fuerza de combate del mundo Upper Cultivator es fuerte, no tenemos suficiente experiencia. La clave fue el pico Sisen. Espero que la hermana Mu pueda dar a conocer algunas noticias, y comenzar un conflicto entre el pico Sisen y las varias sectas, y destruir esta secta de antemano. Muyan Li dijo, Chu Guanyin escapó después de capturar a su cautivo, Mo Wei-yu. Estos dos estaban originalmente en el pico Sisen, así que no sería difícil para ellos escribir un artículo sobre ello. Sin mencionar que el pico Sisen ya estaba siendo atacado, y muchas personas querían obligarles a dispersarse. Eso es fácil de decir. ¿Y la segunda cosa? 2. Simei suspiró, aparentemente arrepentido, ayúdame a matar a una persona. ¿Quién? Yo mismo. Muyan Li giró la cabeza y le miró fijamente. La luz del fuego iluminó la suave cara de Simei. ¿Eres de tu vida anterior? Sí. ¿Estás loco? ¿Lo dices en serio? No importa lo que diga, sigue siendo verdad.
Se detuvo y no continuó. Vio a Simei levantar sus suaves y gruesas pestañas, mostrando un par de pupilas negras. La intención asesina bajo ellos había alcanzado un crescendo. ¿Sigue hablando de mí? Simei se rió. Tienes razón. Pero también es un traidor. Si no hubiera liberado a Chu Wanning, ¿habría venido alguien a robar al prisionero? Si no fuera por el perturbando el sentido espiritual de Taxianjun, ¿habría podido Chu Wanning llevarse a ese medio muerto Morran? Mientras decía esto, un frío destello apareció en los ojos de Simei. Es una suerte que aprendiera algunas técnicas a mis espaldas. Es ciego, así que escapó rápido con las huellas ocultas. No me dejó despellejarlo vivo. Sé que no lo hizo bien, pero sigue siendo un miembro de nuestra raza. Él es yo. Estos dos mundos mortales eventualmente se superpondrán el uno al otro. Uno de ellos es suficiente para mí. Simei subió los escalones y se paró junto a Mu Yanli, igual que tú. Tu enfermedad de la vida anterior ya está muerta. Pero con la ayuda de la hermana Mu hoy, será lo mismo, pero no tienes que matarlo. Nuestro clan ya ha sufrido bastante. Mu Yanli miró los ojos de Simei un poco ansiosamente. Anan, juramos que mientras fueran de nuestra tribu, nos ayudaríamos unos a otros y no nos mataríamos unos a otros. Miró las llamas danzantes del dragón y la serpiente y dijo al cabo de un rato. Yo pensaba lo mismo cuando estaba en la montaña del dragón, sospecho que nadie sospechaba de él. Por eso le di la oportunidad de aprovecharse de mí. Después de todo, no es el mismo que yo. Todavía soy Huabainian y Siminjin. Al final, cerró los ojos y suspiró. ¿Y qué hay de él? Solo recuerda que es Siminjin. Hace tiempo que olvidó quién es Huabainan. Las llamas crepitaban, las chispas naranjas salían volando. Al final, Mu Yanli sacudió la cabeza y dijo, no puedo hacer la segunda parte de lo que dijiste. Ya ha perdido un par de ojos por nosotros. Ahora que ya no podemos soportarlo más, tampoco lo aceptan. No puede ir a ninguna parte, no puede hacer nada. ¿Por qué tienes tanta prisa por matarlo solo porque te traicionó? ¿Solo porque es diferente del camino que elegiste al final? Después de un tiempo, sonrió. Siempre has sido decisivo para matar. ¿Por qué ahora tienes el corazón tan blando? Mu Yanli levantó repentinamente la cabeza. El dolor pasó a través de sus ojos. Porque también es mi hermano pequeño. También eres tú. Su rostro ya no estaba tan frío debido a las emociones del mundo secular. Ya no parecía una estatua de piedra o una escultura de hielo. Anan, ya sea en mi vida anterior o en esta vida, no importa cómo te conviertas, no puedo hacerte nada. No puedo hacerlo. Las lenguas de fuego del brasero se deslizaban hacia arriba, danzando en seda roja entrelazada. Simei suspiró. Olvídalo, es un asunto privado. Depende de ti si quieres o no. Pero el primer asunto está relacionado con el éxito o el fracaso, así que le pido a la hermana mayor Mu que lo haga correctamente. En ese momento, fue la campana de la tarde la que sonó, y Mu Yanli descendió de la esquina del techo del pabellón con una expresión solemne en su rostro. El antiguo son del pabellón de Tianjin se había establecido hacía miles de años, pero su voz seguía siendo tan sonora como siempre. Entre el sonido persistente de la campana, Bob Carver habló lentamente. Ya veo. No te preocupes. La segunda noche después de la conversación con el pabellón de Tianjin, un caso de asesino en serie ocurrió repentinamente en la mansión Jadepol del mundo de los cultivos superiores. Este asunto aún no había sido investigado a fondo, y casos similares ya habían ocurrido en sucesión en el pabellón del Fénix del Fuego, el Templo del Dolor, y las sectas Geu Yueye. Pronto, un solo terror se convirtió en un ciclo, y la gente rápidamente descubrió el quid del problema. Jane Chess. El ajedrez está en todas partes. El pueblo, el callejón y la escuela inmortal Wado. Nadie se salvó. Había cada vez más piezas que habían perdido la cordura. Matando e incendiando en todas partes, las diversas sectas en el mundo del cultivo ya no podían atender sus propias necesidades, ya no tenían la energía para preocuparse por las vidas de sus ciudadanos. Día tras día, los ríos se teñían de rojo con sangre. Ciudad tras ciudad quedaron en ruinas. Esta calamidad fue aún más aterradora que cualquier otra rata celestial. Fue porque nadie estaba seguro de quién era el cerebro, ni tampoco sabían cómo poner fin a esta repentina masacre. Sin embargo, la mayoría de los cultivadores creían que este desastre fue orquestado por Chu Wanning y Morran, que todavía estaban desaparecidos. Sin embargo, también había gente escéptica, como el grupo de refugiados reunidos en el ruinoso templo.
Si dijeras que era Morran el que causaba problemas, sería más bien creíble. ¿Pero por qué Chu Guaning lo ayudaría? ¿Quién sabe? Tal vez por una parte. Otra persona dijo, creo que es algo más que un trozo del pastel. Todos ustedes han visto el campo de Dharma de la tribulación celestial. Si se tratase de un Sisun y discípulo ordinario, ¿seguirían siendo tan emotivos? En mi opinión, la relación entre Chu Guaning y Morran no es para nada normal. ¿Quieres decir? Lon Yang tiene razón, Sisun y su discípulo están juntos. Su labio superior e inferior se encontraron con sus dientes, sin dejar de lado ninguna obscenidad. Aquellas personas que estaban sentadas a su alrededor revelaron expresiones de asombro y disgusto mientras murmuraban, no puede ser. Él es el inmortal Sisun Beidou. Entonces no olvides el momento en que Chu Guaning murió accidentalmente mientras reparaba la puerta del cielo. Su discípulo, Morran, arriesgó su vida para ir al infierno y salvarlo. Aunque Sisun y el discípulo tienen sentimientos profundos el uno por el otro, pero esto es un asunto de vida o muerte. Si fueras tú, podrías hacerlo. El otro lado se quedó en silencio. Una de las cápsulas de la hoguera se rompió, produciendo un sonido de chasquido. ¿Habéis oído hablar del incidente de la montaña del dragón? Antes de que secuestraran a Simin Jing, dijo algo, que, no recuerdo los detalles. En ese momento, la situación era muy crítica y muchas personas no lo pensaron detenidamente. Sin embargo, cuando lo pensaron detenidamente más tarde, siempre sintieron que había una sensación de ambigüedad entre las líneas. Alguien frunció el ceño y dijo, pero oí que Simin Jing es Hua Bainan. ¿Se puede confiar en sus palabras? Tonterías. Todos se sorprendieron por el grito de enojo, y se volvieron para ver a un hombre que los miraba con los ojos muy abiertos. ¿Cómo puedes creer eso? Obviamente es Morran el que está ventilando la suciedad de Simin Jing. Hermano Li, ¿por qué estás tan emocionado? El hombre dijo, ¿por qué no estoy entusiasmado? Mi vida fue salvada por Simin Jing. En ese momento, estaba en la montaña del dragón. Hua Bainan nos envenenó con un veneno GU llamado Heart Drilling Worm. Si no fuera por la técnica de curación ocular de Simin Jing, habría muerto en el acto. Si el benefactor Simei es Hua Bainan, ¿por qué tendría que ayudarnos a eliminar la maldición? El hombre fornido se agitaba cada vez más mientras hablaba. Al final, las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Para salvarnos, el benefactor fue herido en el ojo por Hua Bainan. Todavía no se sabe si está vivo o muerto, pero está siendo ennegrecido por el fuego. Yo no lo valgo por él. Mientras hablaba, empezó a llorar. El resto de la gente dentro del templo no sabía qué hacer. Todos se miraron unos a otros. Por un lado estaba Simin Jing y el pabellón de Tianjin, y por el otro Mo Weiyu y Chu Guaning. Ambas partes sospechaban, pero esta última era mucho más sospechosa. Una mujer cultivadora, que estaba en medio de la multitud, susurró de repente mientras miraba el fuego parpadeante. En realidad, ese día, en el Monte Dragón Inundación, cuando estábamos luchando contra Su Xuanglin, yo también estaba en el equipo. He visto lo que hizo Simin Jing y lo que hizo Morran, y ninguno de ellos parece una mala persona. Pero uno de ellos tiene que estar mintiendo, ¿verdad? La cultivadora sacudió la cabeza y dijo, el que miente es muy importante, no me atrevo a tomar una decisión. Pero quiero decir algo que vi con mis propios ojos. Viendo que todos la miraban, se sonrojó un poco y tosió, diciendo, en ese momento, todos estaban heridos, Morran y Chu Son. Chu Guaning tampoco estaba en buenas condiciones, así que se sentó a un lado para descansar. Accidentalmente vi a Morran extender su mano en secreto. Tocó la cara de Chu Guaning.